Padre Gracias. bueno y santo, tú que eres el maestro por excelencia, que siempre tienes lecciones de vida, de esperanza y de amor, queda en cada uno de nuestros corazones e ilumínanos a través de tu Santo Espíritu que inspiró a hombres y mujeres también para vivir una relación viva contigo, una relación de encuentro, de camino, de esperanzas, de, Señor, salir, de poder comprender nuevas dimensiones en las relaciones y en la experiencia misma de la vida. Que tu Santo Espíritu nos acompañe y bendiga la vida de tu siervo, nuestro hermano Gerardo Moreno, y que haya muchos oídos dispuestos a escuchar y a vivir la riqueza de tu bendita palabra en cada uno de nuestros hogares, como el Dios de amor y bendición que eres, queda con nosotros y guíanos siempre a toda justicia y a toda verdad. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con la clase de hoy. Y hoy vamos a abarcar lo que vendrían a ser 3 capítulos nada más del texto bíblico y que incluirían, digamos, 2 lecciones. La lección que se llamaría Moisés, el libertador de un pueblo, y la lección que se llamaría Moisés y la zarza ardiente. Esos 2 temas que vendrían a ser los, así como marca hoy tocaría las Moisés y la zarza ardiente, el domingo pasado tocaba Moisés el libertador, pero le dimos énfasis al término del impacto de la vida de José. Y entonces, esto equivale a leer los 3 primeros capítulos del libro de Éxodo. Éxodo 1, Éxodo 2 y Éxodo 3 serían los temas o la lectura que serviría de apoyo para esta reflexión de esta mañana. Y entonces, bueno, como ya saben y les he dicho, pues la escuela dominical pues no es para estar leyendo el texto, sino para estar reflexionando y, y ya en casa podrán leer esos 3 capítulos que en realidad son una hoja, si nada más es así y la mitad de esta, o sea, no tienen nada de largo, pero si bien no es larga la información, sí tiene mucho contenido en cuanto a en cuanto al impacto histórico y de la narración bíblica. Y, y por ejemplo, pues yo les decía aquí que la otra vez les decía que de una hojita de esta salió el guión de toda una película. Estas películas que nos dan tanta influencia o han de alguna u otra forma modificado o nos han adiestrado o tal vez hasta manipulado para entender el texto bíblico. Esto de en Semana Santa que vienen mucho las películas, a veces cuando uno lee esto, a veces se da cuenta uno que es más el guión cinematográfico que en realidad el texto base. Y entonces, eh, ya ustedes en casa leerán esta parte de esos tres versículos. Y entonces vamos a analizar 3 temas, bueno, 3 puntos de esta lección que me parecen interesantes para ubicarnos en nuestra cronología. De alguna manera hemos hecho un repaso cronológico hasta del texto bíblico, así como en los capítulos hemos avanzado, digamos, cronológicamente, sin saltarnos nada. Por eso la clase pasada terminamos esa parte de José que no la incluía mucho el tema, pero precisamente estamos dando esa corrección, ese repaso cronológico así muy interesante. Y bueno, el capítulo 1 de Éxodo, en el que vamos simplemente a repasar algunos detalles interesantes para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Decíamos la clase pasada, las características de los hermanos de José, esas características
que tenían. Y en un momento se estuvo reiterando en esta parte de que de alguna manera decepciona su naturaleza, su forma de ser de los hermanos respecto a lo que habían visto de lo que era José. José, una persona que estamos en esa convicción, al menos en esta convicción eh, académica de escuela dominical, de que es un hombre que vive la bendición de Dios desde pequeño, o sea, y la vive y la transmite, y ese es el actuar de José. Los hermanos no reaccionan, y así terminábamos la clase anterior, a pesar de que habían sido totalmente siempre bendecidos con la actitud de José, que hasta en algún momento les dice, no se enojen, no se asusten, no tengan conflicto de que me hayan vendido. Así hay un versículo que hacemos hincapié en la clase pasada. Eh, cuando muere Jacob, dudan de este varón. Entonces, aquí la perspectiva era, ¿cómo puedes dudar de las bendiciones, de un hombre que transmite la bendición de Dios? ¿Cómo puedes dudar de un hombre que es un, eh, una persona que te está bendiciendo permanentemente como lo fue? Y bueno, ahí queda esa parte del texto y seguimos adelante y ya empezamos entonces el Éxodo 1 y ya se habla de un pueblo, un pueblo que ya no es la familia de José, ya no es la familia de Jacob y sus hijos, ya trasciende a un, rebasa la parte de ser una familia a ser un pueblo. ¿Cuántos años han pasado, hermanos? Y esto es bien importante que ubiquemos en estas cuestiones de tiempo y espacio. Han pasado 400 años de que ya terminó la época José. Ya han pasado 400 años en los que, según, si ya viéramos la historia fría, serían 400 años de esclavitud. Y por ahí decíamos también en la clase pasada que parte de las virtudes administrativas de José eh, es prácticamente lograr la esclavitud de la sociedad también egipcia y la sumisión también de los egipcios al mismo faraón con unas medidas ahí eh, administrativas en las que para que recordemos, a José se le ocurre a la hora de dar alimentos durante estos espacios de pobreza, de escasez, perdón, de sequía, le dice al faraón, dales trigo, pero que te den sus animales, y le dan sus animales y vuelve a la sequía. Ahora, dales que te den sus tierras, y dan sus tierras y el faraón da los granos. Y la tercera es, ahora que te den su propia vida, es decir, su propia libertad. Y entonces los egipcios, porque aquí habla de los egipcios, le dicen al faraón, te damos nuestra propia vida para trabajar los campos que ya son tuyos. Y entonces eso tiene una significancia ahí bien interesante de cómo esta visión hasta administrativa de José posiciona al faraón como dueño de las vidas, las personas, las tierras y los animales. Eso es bien importante ahí en esa visión de cómo es cómo se van formando estos imperios antiguos. Y aquí hay una explicación bíblica muy interesante, al menos a mí me parece muy interesante. Y bueno, entonces ya pasaron 400 años, hermanos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos tenemos de celebración ahorita nosotros de independencia de México? Poquito más de 200 años. Poquito más de 200 años. Y estamos hablando de 400 años de estar en un momento de convivir en un lugar en calidad eh, de esclavo, en calidad de siervo, en calidad de vasalle, con un vasallaje. Y eh, el tiempo es impresionante, hermanos. Ahora, ¿a qué viene esto? Va a aparecer la figura de Moisés frente a un pueblo que ya está más egipciado, por decirlo así, que nada.
ustedes deben de coincidir conmigo de cuando, por ejemplo, eh, podríamos tener casos de los migrantes mexicanos, cuando están en Estados Unidos trabajando y regresan, ya hasta se les distingue cómo hablan diferente, cómo se han hecho agringados, hablan, hasta su forma de hablar ya no es como se fueron, sino ya se hacen pochos, ¿no? Es nuestra frase, ¿no? Ya son pochos, ya hasta hablan español y ya como que traen el sonsonete del inglés, aunque sean mexicanos y no sepan hablar inglés, se van influenciando. Esto también se daba mucho en las cuestiones del fútbol, ¿no? Los mexicanos que se van a España y los entrevistan, y ya cuando uno los entrevista, ya hablan con el tonito como español, y apenas llevan una temporada, 2 temporadas, y ya están influenciados. Ahora recuerden, ahora ubiquen un pueblo que ya tiene 400 años en Egipto, y fíjense que ahora vamos a entender un poco, no a justificar, pero sí a entender un poco esa personalidad del pueblo de Israel. Fíjense, hermanos, cómo en una sociedad moderna como nosotros, en la actual, para estar cerca y tener una comunión con Dios o una identidad o estar cerca de Dios, pues tenemos la facilidad de que tenemos una Biblia, tenemos la facilidad de que hay un templo, tenemos la facilidad de que hay una estructura, en nuestro caso, que se llama Iglesia Metodista, en la que estamos insertados. Tenemos la facilidad de que haya un templo en el que nosotros nos ubicamos, que es el de Gante. Bueno, pues ahí está. Tenemos la facilidad que hay una estructura clerical y hay un equipo pastoral, y bueno, ahí está. Y todo lo demás que adorna esta parte o enriquece la parte de una liturgia, que los coros, que los himnos, que la lectura, que los estudios, que la escuela dominical, que el seguimiento de un calendario litúrgico. ¿A qué voy con esto? Tenemos todo lo necesario para de una u otra forma estar cerca de figuras que me ayuden a recordar o a reforzar mi fe que yo he decidido tener en el Señor Jesucristo. Entonces, tengo todos los elementos, más aparte, yo pudiera añadir toda la parroquia que usted puede leer de estudios bíblicos, de personajes que hablan. Entonces, en la actualidad hay toda una gama de herramientas que nos servirían que para aprendernos un himno, que para aprendernos un canto, que para aprendernos un estudio. Pero bueno, tenemos todas esas herramientas que nos van de alguna manera induciendo. Ahora, cuando reviso esto del texto del Éxodo 1, el pueblo de Israel todavía no había alcanzado ni siquiera el concepto de esa religión. Todavía ni siquiera tenían esa estructura. Apenas con Moisés y su hermano Aarón es cuando va a iniciar una verdadera formación religiosa con un orden religioso, con una serie, todo lo que va a ser el Pentateuco. Es ahí cuando apenas se va a generar, digamos, una identidad religiosa. Pero han tenido que pasar 400 años donde no hay una identidad. Es más, es un pueblo que ni siquiera tiene identidad de pueblo, ni siquiera ha desarrollado la religión, y lo digo en el sentido, no lo digo en el sentido de la religión del corazón, lo digo en la religión de una estructura social. Están solamente los más espirituales, están allegados y conmovidos del Dios de quién, del Dios de sus padres. Concretamente, por eso cuando es muy reiterada la frase bíblica en el Antiguo Testamento, cuando se presenta a Dios o habla a Dios con algunos de los personajes patriarcales, siempre la figura es el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y ahora vamos a ingresar en 400 años. Este pueblo que ni siquiera como identidad tampoco tiene es un pueblo
muy egipciado, que vive en un lugar. Si hay un pueblo religioso, hermanos, todos los pueblos de la antigüedad son absolutamente religiosos, todos sin excepción. Y entonces haga de cuenta que usted está, a veces podríamos pensar que somos como los mexicanos, como cuando surgió la iglesia metodista en 1900, a finales de 1873 en Gante, ¿no? Por ejemplo, ahí nace la iglesia metodista ahí, inmerso en una comunidad católica, con todo en contra, con todo, con toda la ideología en contra. Pues sí, está Gante ahí en Gante 5, pero tiene alrededor como 100 templos católicos. Y tiene alrededor toda una tradición de un pueblo católico. Y así surge la iglesia metodista frente a toda una estructura político, social, ideológica, no en contra, pero no es la de él, no era la de la iglesia metodista, era la de un movimiento histórico independiente desde la colonia española, la iglesia católica como tal. No es una crítica a la iglesia católica, simplemente estoy tratando de explicar el fenómeno del impacto que es estar en una estructura que no es la tuya, o estar en una estructura que va a estar en contra de la dominante. Y entonces, el pueblo de Israel, a mí me parece ahorita que se está conformando como pueblo, ni siquiera tienen esa identidad. Aquí pasa un fenómeno muy parecido al mexicano. No había una identidad de mexicano hasta que llega Porfirio Díaz, porque ni con Juárez, hasta que llega Porfirio Díaz y empieza a darles una identidad nacional de sentido de nación, en sentido de cuestiones, y se rescatan entre verdades y mentiras, se empiezan a rescatar hechos históricos que empiezan a servir como los hechos patrióticos a festejar, y entonces apenas se le da una identidad nacional. Estamos hablando del final del siglo XIX con Díaz. En este caso, Moisés tiene una doble responsabilidad que va a tener. Una responsabilidad de orden espiritual, con una encomienda muy espiritual, pero también con una encomienda de forjar una nación desde el punto de vista sociológico. Eso casi no lo podemos, no lo tocamos, y nos vamos a esa parte absolutamente espiritual, pero a Moisés le toca también ser un ícono, un líder que debe de ser utilizado o es utilizado para empezar a dar identidad cultural a un pueblo. Es un pueblo que nace en el extranjero. O sea, es ahí donde me parece que es la obra de Moisés, es en verdad impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque le toca dar identidad a un pueblo desde el punto de vista nacional y formar a un pueblo desde el punto de vista religioso. Y entonces eso es lo que a Moisés va a enfrentar en esta parte, y esa es la realidad del Éxodo capítulo 1, esa es la realidad que le toca, la realidad y el contexto histórico de Moisés. Un pueblo que todavía no se sabe como pueblo, como identidad. Eran familias, familias de un tronco común, Jacob, sí, pero había más que rescatar. Sentido de nacionalidad, si les aplicáramos nuestras leyes modernas, pues todos serían egipcios, hermanos, todos serían egipcios. Ya en 400 años se murieron digamos, los cananeos, ya se murieron los primeros, ya los primeros descendientes, ya todos los demás ya serían egipcios. Es como lo que pasa, por eso les digo que es muy interesante, y esto no se debe de perder. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, los estudios que se hacen sobre los migrantes mexicanos, como pues nacen todos los mexicanitos que nacen allá, nacen con el color, así como el mío, con el escudo nacional aquí adentro, pero ya no hablan español, ya hablan inglés, pero tienen toda la facha de mexicanos.
pero esa cultura, pero ya están en otra cultura. Eso mismo pasa con el pueblo con el pueblo de Jacob, con el pueblo de Israel. Están insertos en un lugar que no es el suyo y están en un lugar que es un imperio antiguo y tiene una estructura. Yo me imagino, hermanos, que ellos veían pues cómo celebraban toda esta cultura, su cultura religiosa. El mismo faraón es una figura política, pero a su vez es el faraón, el Ra, el rey Sol. Entonces, están en un país que es absolutamente religioso. Entonces, las confusiones ideológicas, la falta de identidad, ese es el pueblo que va a enfrentar Moisés. Un pueblo totalmente influenciado, totalmente mezclado, y ese es el pueblo al que él le va a tocar dar el liderazgo espiritual y el liderazgo nacional de identidad. Y en el capítulo 2 estaríamos en esa parte de su nacimiento, el nacimiento de Moisés, que surge parecido también dentro de una crisis ahí, eh, eh, una crisis política, dice el texto bíblico, dice que el faraón que está, pues ya se le había olvidado quién era José. ¿Y cómo pasa? Ahí podríamos ver cómo, de alguna manera, José había sido alguien tan importante que no debiera haber desaparecido su influencia, pero ya pasaron 400 años. Y entonces vemos cómo también se van cambiando las mentalidades de las personas. Entonces, ya pasó ese respeto, ese respeto histórico a José, ya se agotó. ¿Por qué se agotó? Pues porque se fueron muriendo las personas de la época, porque van avanzando las cuestiones y va avanzando una nación también, la misma nación egipcia va avanzando también en sus perfiles y ahora ve al pueblo de Israel como un enemigo a seguir. Ya no lo ven como alguien que trabaje el campo y que son fuertes como que son un factor económico, no, ya lo ven como un factor de riesgo. Y Moisés se escapa de una medida de matar a todos los varones israelitas. Moisés ahí empieza a ser ese hombre seleccionado por Dios que pasa esas primeras pruebas de, de, del infortunio general. Se salva Moisés, pero muchos varones, niños, son muertos por instrucciones del faraón. Y bueno, su nacimiento con todas estas vicisitudes y con todas estas cuestiones que van pasando de las parteras y todo esto que lo van cuidando hasta que termina en el palacio del faraón con toda una estructura de recepción y de formación egipcia. Y entonces tiene esta formación como príncipe, como un verdadero príncipe egipcio. Y entonces, eh, ahora vamos a distinguir, ahí en el capítulo 2, vamos a distinguir que él se sabe que no es egipcio de naturaleza, él sabe ya que él es de la familia de Jacob, que es del pueblo de Israel. Él lo sabe y encontramos en una de la personalidad de Moisés, que también se ve en el capítulo 2, es un hombre que al parecer está en contra de la injusticia. De ahí que por eso su primer encuentro que tiene cuando se da cuenta que unos egipcios están maltratando a unos hebreos, él reacciona de manera violenta y mata al egipcio. De ahí este crimen que de alguna manera es utilizado después, de alguna manera también, ahora vamos a decir de manera ingrata, porque
e interviene cuando ve que están peleándose dos hebreos, interviene y le recriminan, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién te crees? ¿Acaso crees que nos puedes matar como mataste a un egipcio? Y es ahí donde él tiene este miedo de este crimen que realiza, pero en el fondo, él es un hombre que no le gusta la injusticia, que no le gusta el desorden. Por eso se ve cuando están peleando, cuando el egipcio le está pegando al hebreo, ahí sale su espíritu nacional y sale, y no solo su espíritu nacional, sale su espíritu también de un hombre valiente y de un hombre que no va a permitir la injusticia, de un hombre bravo, a eso voy, un hombre bravo, un hombre que tiene una formación, no es timorato, no, es un hombre de acción. Eh, Finalmente Moisés, hermanos, pues tiene una educación de rey, tiene una educación de príncipe, y aparte de que les enseñaban a leer y a expresarse y cuestiones culturales, pues todos por cuestiones así enseñan a pelear, o sea, son hombres guerreros también, formados totalmente, ¿no? Entonces, pero eso no quita que su espíritu de justicia, Moisés es un hombre que le gusta la justicia, que le gusta el orden, de ahí que esos desencuentros con estas personas que lo orillan a irse de Egipto escapando porque cree que él se sabe, como es una persona de orden, eh, que sabe que esa cuestión de la justicia, que él desecha la injusticia y está en contra de la injusticia, él comete un crimen. Y él se sabe que cometió el crimen. Por eso cuando lo descubren o cuando se siente descubierto, por eso se va, porque él sabe que violó la ley que estaba. Él siendo príncipe pudiera, yo pienso, diría, hablando con el faraón, oiga, faraón, pues yo soy también de la corte y maté al egipcio porque hizo esto, porque estaba haciendo, yo creo que si hubiera expresado, el faraón le hubiera dicho, pues ya no hay problema, vaya, eres un influyente, eres alguien de la corte, eres un príncipe de Egipto, puedes hacer lo que quieras. Pero Moisés tiene ese orden interno, ese orden del corazón, que empezamos ahí a ver cómo los patriarcas son hombres seleccionados por Dios y tienen una mentalidad y una forma de ser diferente. Prácticamente Moisés se está autojuzgando y por eso se va de Egipto, porque sabe romper el orden, porque él es un ser de orden. Moisés es un hombre de orden y él se sabe que cometió y se va, y se va. Y entonces aquí es cuando por eso huye. Y después tiene esta parte en la que pasa mucho tiempo, se convierte un pastor de ovejas, se casa, ahí encuentra esposa y se queda en la familia, con la familia de la esposa, y tiene su familia. Ya pasó mucho tiempo. De ser un príncipe, ahora es un pastor de oveja. Y fíjense, hermanos, cómo conoce a su esposa. También lo conoce porque están unos hombres abusando de las mujeres que querían tomar agua de un pozo. ¿Y qué hace? Pelea a Moisés. Pelea a Moisés y les da seguridad a estas mujeres. Entiende otra vez usted cómo Moisés es un hombre que no le gusta la injusticia, no le gustan los abusos, es un hombre y es un hombre bravo. Ahí dice que está solo contra unos, no nada más es contra varios. Contra varios, él solo defiende a las mujeres en las cuales una de ellas va a ser su esposa, Séfora. Pero vuelvo a encontrar esa personalidad de Moisés, es un hombre valiente, un hombre valiente. Ya en esa experiencia, entrando al capítulo, en el capítulo 3, aquí hay unos capítulos que me parecen bastante interesantes. Perdón, vamos a llegar hasta el 4, hermanos. Hasta el 4 vamos a llegar.
me parecen interesantes ahí cuando Moisés, siendo pastor de ovejas ya, un hombre que ya se ha apaciguado, que al parecer ya está en paz, tiene este encuentro con la zarza, con la zarza. Esto es lo que se llamaría una epifanía o una teofanía, una, una manifestación de Dios. Más concretamente sería una teofanía, una revelación de Dios, eh, eh, parte de la zarza ardiente que no se consumía, y la voz de Dios, y la voz de Dios. Y entonces ahí en todo el capítulo 4, en todo el capítulo 4, está este diálogo y esta narración de lo que sucede con Moisés y la zarza ardiente, y prácticamente es un gran diálogo, hermanos, que van a tener que leer ustedes el capítulo 4. Es este gran diálogo. Dios se muestra y le dice lo que quiere de él. Ya hay un versículo en el que vamos a distinguir aquí, y hay dos cosas que yo vislumbro en estos capítulos de la zarza ardiente. Es, en primer lugar, este diálogo que tiene Dios con este varón que ha escogido. Y este diálogo es un diálogo en el que Dios le dice todo lo que va a suceder y pasar. Es decir, aquí también encuentro, cuando le está dando la encomienda Dios a Moisés de lo que va a hacer, de lo que se va a hacer, prácticamente le está dando un guión de todo lo que va a suceder. Y vas a ir y vas a ir al palacio, y vas a ir con tu hermano, y van a hablar, y van a decir, y el faraón se va a enojar, y el faraón se va a endurecer, pero yo voy a mostrar, dice el Señor, pero yo voy a mostrar mi poder y voy a doblegarlos. Todo lo que va a suceder después, Dios se lo dice a Moisés en la zarza, en ese diálogo que tiene, porque es un diálogo. Este diálogo inicia como cuando el niño Moisés, que oye la voz, este, Samuel, Samuel, también así se oye aquí, Moisés, Moisés. Inmediatamente Moisés responde que aquí está. Eso también es muy emblemático, hermanos. Moisés, inmediatamente cuando oye la voz de Dios, porque no sabe que es Dios. Aquí nosotros lo podemos leer, pero aquí estamos en esta parte en la que ni siquiera él sabe quién es el que está hablando, pero su corazón ya le mueve a decir que es Dios. Y aquí hay en esto que destaco de Moisés y la zarza ardiente, hermanos, es, en primer lugar, cómo Dios va a encomendar una obra a Dios, y hay a Moisés, y hay una pregunta que está en el capítulo 4 y capítulo 4, versículo 2, que es una pregunta en la que quiero reflexionar esta parte final de la clase. Cuando Dios nos habla y tenemos un encuentro con Dios en nuestra intimidad, Dios te pregunta a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tienes a la mano? Dice el versículo 4, ¿qué es lo que tienes a la mano? Preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Quiero que este artículo sea de reflexión. Ahorita, en esta parte de lo que ya sabemos lo que va a pasar en Egipto, pero esta parte reflexiva de la clase, de lo que Dios quiere con nosotros,
y le pregunta al pastor Altamirano, y le pregunta a Rafael, y le pregunta a Manolito, a ver, ¿qué es lo que tienes a la mano? Cada quien responderá, ¿qué es lo que tengo a la mano? Pues tengo esto. Y con lo que usted tiene en la mano, el Señor va a hacer algo con usted en el camino y en el propósito de Dios, con lo que usted tiene en la mano y con lo que usted le diga que tiene a la mano, el Señor hará grandes cosas. Y tan es importante, hermanos, este versículo, fíjense, es el 4:2, versículo Éxodo 4, versículo 2, que le dice, ¿qué es lo que tienes a la mano? Preguntó el Señor. Un bastón, contestó Moisés. Y el último ¿Se fue el audio? Sí, ¿verdad? Creo que es el internet del hermano Gerardo. Sí, se congeló. Sí. Pues si continúa, pastor, ya se sabe la historia usted. El cierre, paz. No te escuchamos todavía, Gerardo. Prende tu micrófono, por favor. Sí, ya, listo. Ya. Ok. Y entonces, esa es la señal divina de que ya tenemos que cortar la clase. Yo sí la entiendo. Entonces, nada más quiero que reflexionen en esta parte, hermanos. Y así cerraremos esta clase. Cuando Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes a la mano? Él respondió el bastón. Y ahora únalo con el 17. No sueltes ese bastón, porque con ese bastón harás cosas asombrosas, dice. Porque con él harás cosas asombrosas. Y entonces, que el Señor le pregunte a usted y a cada uno de nosotros, ¿qué tienes a la mano, Billy? ¿Qué tienes a la mano, pastor? ¿Qué tienes a la mano, Miguel? ¿Qué tienes a la mano? Y cada quien responderá, pues tengo esto. Sígale, paz. Se volvió a congelar. Y realmente es interesante el planteamiento que nos hace Gerardo acerca de la pregunta por un lado y por otra la recomendación, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que no tenemos lo suficiente o que lo que tenemos no es muy útil o no es muy bueno, pero siempre pensamos en comparación con lo que otros tienen, ¿no? O con lo que nosotros desearíamos. Y sin embargo, quizá de lo que tenemos, sin que entremos en asunto de valoraciones y comparaciones, habrá ocasiones en que ni siquiera lo estamos utilizando o a veces no lo estamos utilizando bien. Esto tiene que ver entonces con que si nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, también debemos confiar en que Él ha puesto su mirada en nosotros, en que Él que nos ha formado, en que Él que nos ha llamado, en que Él que nos conoce mejor que nadie, sabe para qué somos de utilidad en un momento determinado. ¿Cómo podemos? Y bueno, en el caso de Moisés, ¿verdad? Él se convierte en el libertador de toda una nación, como nos decía Gerardo, y es interesante esta parte que como él también afirmaba, a veces no se subraya el hecho de que de muchas maneras Moisés es el instrumento de Dios para conformar una nación como tal. Ya no solo un pueblo escogido, ya no hombres que escuchaban voz de Dios y que decían seguirlo,
sino que ahora tendrían una identidad social, una identidad cultural, una identidad religiosa, por la cual se distinguirían a lo largo de las generaciones y de los tiempos, pues tanto que hasta ahora pues nosotros los reconocemos así, ¿no? Entonces, esta invitación que Gerardo nos hace, pues tomémosla, asumámosla, y Gerardo, ya los encaminé. Ok, gracias, pastor, por esto de que cuando el Señor dice, se hace, ¿verdad? Y la última parte, hermanos, la última reflexión, ya que cierro esa parte de esas preguntas, es, también al Señor le gusta trabajar en equipo. En todo este diálogo que tiene con Moisés, y cuando Moisés pone sus limitaciones, o sea, hace una autocrítica, mira, pues yo no soy bueno en esto, yo no soy bueno en esto, dice, pues casi yo no soy bueno para hablar, que le han dicho que como tartamudo, ¿va? Pero más bien como que él no se siente muy seguro, o no dirían ahora, no es muy influyente en su forma, muy convincente en su forma de hablar, le dice, pero va a estar tu hermano, Aarón, y van a ir a hablar con los ancianos, y le dice, cuéntale todo lo que sucedió en la zarza, cuéntaselo a Aarón, y él sabrá lo que tiene que hacer. Y entonces aquí reflexionaba también esta parte. En ese encuentro de la zarza, Dios le da una responsabilidad al futuro gran líder patriarcal que va a tener el pueblo, pero también le avisa y le muestra que va a haber trabajo en equipo. Entonces, en algunas ocasiones, hermanos, el Señor nos da, como dicen los mexicanos, el remedio y el trapito. Te dice cómo y te va a dar también el trapito. A Moisés le da su hermano Aarón en esta parte de este trabajo en conjunto, de este trabajo en equipo. Y entonces es interesante también ese encuentro con la zarza, que ya les dije que se llama una teofanía o epifanía, pero más correctamente una teofanía en este caso. Y esa es la enseñanza, hermanos, una enseñanza. Entonces cerramos con esta parte de este Moisés que tiene que ser un líder espiritual y un líder nacional de identidad también. Es una doble responsabilidad que la va a ir ejerciendo y la va a ir desarrollando. Y la desarrolla bien, ¿eh? ¿Lo hace en su juventud? No, lo hace ya cuando es grande. Ya Moisés ya es un hombre grande. ¿Cómo no lo obtuvo? No lo hizo cuando era en su potencial físico. No, lo hace cuando es un hombre ya mayor. Y aún así, tiene el potencial físico para realizar la gran obra que Dios le encomienda con el pueblo con su pueblo. Entonces, con esta parte cerramos, esa parte, y ojalá lo pensaran cada quien, o lo pensáramos siempre que la clase es para todos, lo pensáramos, ese versículo que a mí me impactó. ¿Qué es lo que tienes a la mano? Y cada quien responda, tengo esto. Y el Señor te va a decir, no sueltes tu bastón, porque con eso harás cosas asombrosas. Moisés dijo bastón porque era lo que llevaba. Yo creo que cada uno de nosotros llevará algo diferente. Como ahorita el pastor que veo que trae sus lentes, y lo sorprenden así, ¿por qué traigo mis lentes? Pues con tus lentes harás cosas. Es hacer algo simbólico. Esas cosas que tenemos que hacer y los retos que Dios nos da son sorpresivos, pero no te pide más. Lo que tienes es suficiente. En la perspectiva cristiana dirían, ¿qué es lo que tienes? Mi corazón. Con ese es suficiente. Ahí cambia la perspectiva cristiana, que es más sentimental, más emocional, más de amor. En esta perspectiva, Dios diría el corazón, ¿verdad? Pero aquí también vale la pena reflexionar sobre alguna otra cualidad o alguna otra cosa en este simbolismo que podemos desarrollar. Y bueno, pues cerramos la clase y pastor, si usted nos dirige en la oración final, por favor, le agradezco. Claro que sí. Sí, gracias. Vamos a orar. Señor, ¿cómo recorrer los pasajes de la Biblia? Nos ayudan a entender no solo la historia que ahí se ha vertido y tu actuar en la vida de los hombres que se dejan guiar por ti,
sino nos ayuda también a entender nuestra propia historia en el presente, a reflexionar, a ser confrontados, pero también a tomar decisiones. Decisiones de valor, decisiones de compromiso, decisiones de amor por nosotros mismos, por ti y por quienes nos rodean. Por eso permite, oh Dios, que en la enseñanza de tu palabra, en la reflexión de los textos, podamos seguir afirmando nuestra fe, alimentando nuestra esperanza y tomando impulso para seguir en el camino que nos lleva a ti y que nos da la oportunidad de tener una mejor relación con quienes nos rodean. Te agradecemos por la vida de Gerardo y el compartir su tiempo y su disposición, por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que han usado esta oportunidad y se han acercado a ti de esta forma. Te oramos, Señor, no solo por nuestra iglesia, sino por toda la gente que fuera de ella puede ser bendecida a través de nuestra vida. Llénanos de ti, danos de tu espíritu, guárdanos en el hueco de tu mano, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues bueno, hermanos, nos vemos en las clases, seguirán. Jaimito, ahí ya te vi. Un saludo, Jaimito. Hermano Rafa, Anita, Sonia, y bueno, ahora ya hay más hermanos. A todos, pues que Dios les bendiga y seguimos en contacto y con las clases de la escuela dominical, con el seguimiento que se está dando. Nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias Que a Dios les todos, guarde. Que hermanos. Dios les bendiga. Nos Bendiciones. disponemos al culto en unos minutos.